Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Todos queremos llegar a tener una vida de oración efectiva. Nos gustaría ser como esos gigantes de la oración que conocemos y que hemos visto en todas las congregaciones. Siempre hay gente que destaca, siempre hay gente que uno dice, mejor que venga a orar el hermano fulano de tal o la hermana fulana de tal, porque Dios a ella o a él sí le oye. ¿Ha escuchado expresiones como esas? En realidad Dios nos escucha a todos. Muchas veces no tenemos ese tipo de oración porque sencillamente no hemos aprendido a cómo hacer oraciones que transforman las circunstancias que podamos estar viviendo. Les saluda el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Y como decíamos, todos queremos que las cosas sean transformadas, que las cosas cambien. Le pregunto, ¿qué le gustaría que cambiara este día en su vida? ¿Un hijo? ¿La salud que está teniendo? A lo mejor una actitud interna de su carácter que ni usted mismo aguanta. A lo mejor la economía personal o la economía familiar, porque a lo mejor está enfrentando una temporada de escasez, de limitación. Probablemente otros están viviendo alguna situación de injusticia y usted quisiera que Dios impartiera, hiciera justicia y peleara su batalla y le defendiera. Cuando uno descubre el poder que hay por medio de la oración, cuando uno se acerca a Dios, entonces uno siempre va a querer más. Pero esas oraciones poderosas que conquistan, que transforman, no es para únicamente un grupo especial de personas, sino que es para todos los creyentes. Todos somos llamados a hacer oraciones que transforman. Y es bien interesante, hay un pasaje de la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 4. Donde están hablando acerca de las genealogías del pueblo de Israel, donde en medio de esa genealogía aparece un personaje totalmente diferente, que hace algunos años atrás se volvió hasta muy famosa esta oración, que llegamos a conocer como la oración de Jabes. En medio de esos pasajes que están esos nombres raros, difíciles, aparece algo que interrumpe la genealogía y es la mención acerca, no en realidad únicamente del nombre de Jabes, sino de lo que Jabes hace. Lo que destacó la vida de Jabes en medio de todas esas genealogías, lo que lo destacó fue su oración. La clase de oraciones que hacemos es lo que muchas veces va a marcar la diferencia en nuestras vidas, en nuestro futuro, en nuestra confianza en Dios. Perdón. Es lo que va a lanzarnos a una mejor relación con Dios. Nuestra vida de oración es la que nos va a permitir destacar, la que nos va a permitir sobresalir. Nuestra vida de oración es la que muchas veces nos va a ayudar a vencer y a sobreponernos de las dificultades de la vida. Jabes fue más ilustre que todos los de la genealogía y que todos sus hermanos a causa de sus oraciones. Y es lo mismo que usted y yo podemos hacer. Por eso vamos a analizar un poco acerca de la oración de Jabes para que podamos aprender a salir adelante. Como alguien dijo, la iglesia no camina por medio de sus pies, sino que la iglesia avanza y camina por medio de sus rodillas. Y son nuestras oraciones las que nos van a marcar la diferencia de lo que somos. Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió.
3 aspectos rápidos. Primero, lo que Jabes significaba. Jabes significaba dolor. Muchas veces las circunstancias, las experiencias de la vida nos han marcado y nos han etiquetado tanto que no creemos que las cosas puedan cambiar, que nuestro futuro pueda cambiar. Aún la misma mamá lo etiquetó y lo marcó con una vida de dolor. Pero la segunda cosa es que Jabes no se limitó ni se condenó a el decreto que habían hecho para su vida a través de su nombre, porque usted recordará que los nombres eran muy significativos y hasta casi proféticos en la vida de los israelitas, sino que él cambia todas esas circunstancias a través de lo que es la vida de oración, y dice: e invocó Jabes al Dios de Israel. Él entendió la clave de lo que es la oración, y por eso nos hemos dedicado toda esta semana para hablar acerca de la oración, para hablar acerca de lo que las cosas pueden cambiar y ser transformadas a través de ellas. Lo que yo me he dado cuenta es que la razón por la cual muchos cristianos no oran es porque no creen que Dios puede cambiar las cosas. O ya sean porque piensan que la oración no es efectiva, o porque piensan que Dios no es suficientemente poderoso y sabio para respondernos. Por eso estamos aprendiendo a orar, para que aprendamos a confiar en el Señor. Y la tercera cosa es que podemos pedirle a Dios de manera específica, y podemos pedirle de manera grande, abundante, no oraciones pequeñas, no oraciones de limosna, no oraciones insignificantes, sino oraciones que hagan que Dios demuestre su grandeza, su gloria, que Dios haga gala de su poder y de su majestad. Confiando en, como dice al final el versículo, y le otorgó Dios lo que pidió. Dios responde, hermano, Dios contesta, Dios ayuda. Dios está atento a nuestro clamor. Y lo que Jabes nos está demostrando aquí es que lo que necesitamos hacer es cambiar las circunstancias por medio de la oración, por medio de nuestro clamor. Y por eso veamos de manera más detallada y más específica la oración de Jabes. Dice: e invocó Jabes al Dios de Israel. ¿Sabe usted a quién ora? ¿Sabe usted a quién se está dirigiendo cuando usted viene en oración? Es al Dios de Israel, es al Dios todopoderoso. Es al Dios que todo lo puede. En lo que en la iglesia primitiva se conoció como el credo de los apóstoles, una de las cosas que el credo de los apóstoles hacía ver es que decía: creo en Dios todopoderoso. No solamente en Dios, la mayoría de personas creen en Dios. Ahora, ¿cómo es su Dios? Le pregunto, ¿qué clase de Dios tiene usted? ¿Qué tan grande es? Porque nuestras oraciones demuestran la grandeza y el tamaño de Dios. Si usted cree en un Dios grande, usted va a hacer oraciones grandes, porque nuestras oraciones no están basadas en lo efectivo, lo poderoso que son mis palabras, sino en al Dios que nos estamos dirigiendo, a quien le estamos entregando nuestras oraciones. Por eso digo, muchos ni siquiera oran porque no confían, no están dependiendo y no están reconociendo quién es Dios. Pero cuando yo sé quién es Dios, cuando mi corazón está seguro de quién es Dios, yo voy a poder hacer oraciones que realmente invoco no a cualquier Dios. Jabes sabía que le estaba invocando al Dios de Israel, al único y al verdadero Dios. Por eso necesitamos una vida de oración auténtica, que reconozca quién es Dios, que reconozca la grandeza de Dios, que reconozca lo glorioso que Dios es en nuestras vidas. Pero también necesitamos tener una fe creciente. ¿Cuántas veces Dios ha escuchado sus oraciones? Cuénteme, por favor. Si pudiéramos tomarnos un café, yo le pregunto, ¿tiene usted algún testimonio? Muchos me dirán: uy, hermano, yo tengo tantos testimonios de todo lo que Dios ha hecho, de toda la fidelidad de Dios. Entonces, su vida debería estar en crecimiento.
Su vida debería de estar siendo transformada y su fe entonces cada día debería de seguir creciendo. Repito, Jabes, su nombre significa dolor, otros dicen significa ordinario. Pero Jabes decidió ir por encima del promedio, porque él dice, y Jabes, dice el pasaje, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. La palabra ilustre significa que sobresalió, no se quedó, no se conformó, no fue del promedio, no fue uno más. Pero una vez más, lo que marcó su vida fue su vida de oración. No sé si he contado la historia en los programas, pero cuando éramos jovencitos, en la iglesia donde nos congregábamos, a los jóvenes siempre nos echaban la culpa de todo. Los jóvenes siempre éramos los culpables de todo. Pero hubo alguien en los jóvenes que nos motivó a que le demostráramos a los hermanos adultos que éramos jóvenes y podíamos ser diferentes. Y encontramos que la única manera en que las cosas podían cambiar, no solo dentro de nuestra vida, sino en el concepto que los adultos tenían de nosotros, era que tuviéramos una vida de oración. Y nos metimos a buscar la presencia de Dios y los adultos se dieron cuenta que de veras era la oración la que marcaba las cosas. Hubo un tiempo en el ministerio juvenil donde teníamos cultos bonitos, cultos promedios, donde las cosas iban marchando, caminando, teníamos los programas, teníamos el desarrollo del culto, pero habíamos entrado en una rutina y pensamos qué podemos hacer. Y comenzamos a hacer sugerencias de qué hacer y unos decían, demos refrigerio al final, tengamos una dinámica en medio del culto, cantemos este tipo de alabanzas. Y comenzamos a hablar de la estrategia y Dios me dijo, no necesitan esas cosas, son buenas, pero lo que necesitan es comenzar a orar. Y comenzamos a orar y las cosas comenzaron a ser diferentes. Si usted quiere sobresalir en la vida, y no para llenarse de orgullo, sino para la gloria de Dios, usted tiene que ser marcado por una vida de oración. Pero entonces, cuando uno comienza a orar y uno comienza a ver las respuestas de Dios, uno va a estar expuesto a poder crecer en su fe a tal manera que va a tener una ambición espiritual por más de Dios. Y nosotros la palabra ambición generalmente la utilizamos en un término negativo, pero al final todo va a depender la manera en que la usemos. Tenemos que tener ambiciones y una ambición es una visión más amplia de las cosas. Por eso, cuando dice que Él invoca al Señor, Él es capaz de pedirle que Él ampliara su territorio. Tenemos que reconocer que nos han enseñado muchas veces conceptos erróneos acerca de la oración y muchas veces confundimos la humildad con el miedo y no nos atrevemos a pedir más a Dios, pero supuestamente es porque no queremos parecer muy ostentosos, muy presuntuosos, pero en realidad no es que queramos tener una actitud así, sino que lo que estamos experimentando es miedo. Y muchas veces confundimos el hecho de estar satisfechos y yo aquí estoy tranquilo, hermano, ya suficiente. Y en realidad lo que hay dentro de nuestro corazón es pereza. Y muchas veces confundimos el tener un pensamiento de no pedir cosas grandes, cuando en realidad lo que no tenemos es suficiente fe y espiritualidad para poder creer que Dios puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día. Y que el desafío sea, Señor, si algo por medio de lo cual quiero sobresalir, tiene que ser a través de mi vida de oración. Padre, queremos agradecerte hoy. Porque es a través de nuestra vida de oración, Señor, como lo aprendemos de Jabes, que nuestras vidas van a ser transformadas. Ayúdanos a serte fieles siempre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga.
Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador, 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.